Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí. Porque además llega el buen tiempo, que apetecía terracear y pasear, así que se os agradece doblemente que nos acompañéis hoy. Bueno, como sabéis, mañana es 8 de mayo y la nueva Ley de Memoria Democrática declara ese día 8 de mayo como día de recuerdo y homenaje a todas las personas que sufrieron el exilio como consecuencia de la guerra y de la dictadura. Por dar algunas cifras, fueron 500.000 de personas las que se vieron obligadas a abandonar España durante la guerra y posteriormente, bajo el régimen franquista, más de 500.000 de personas se vieron obligadas a abandonar el país por motivos políticos, ideológicos o por persecuciones. Tenemos cifras que son casi definitivas de las víctimas de la represión franquista y se calcula que en torno a 150.000 personas fueron fusiladas en tiempos de guerra y de posguerra, más de 100.000 fueron desaparecidas en fosas, más de 500.000 pasaron por campos de clasificación de prisioneros, campos de concentración, batallones de trabajo, colonias penitenciarias y por las diferentes cárceles de posguerra. Sabemos que fueron miles quienes pasaron ese tipo de penurias en los campos de concentración. Casi 10.000 republicanos y republicanas españolas fueron deportados a aquella Francia colaboracionista, ¿no? con el gobierno de Vichy en los campos de concentración. Este 8 de mayo también queremos recordar a estas personas y lo hacemos por adelantado porque no queremos pasar sin recordar la gente que luchó por esos ideales de libertad, de justicia social y lo caro que pagaron por luchar por esos ideales. Pero, ¿qué ocurrió cuando murió el dictador? Eso es lo que vamos a tratar hoy. Como sabéis, este 2025 se conmemora el 50 aniversario de la muerte de Franco. Desde ese día y pasados los 80 fueron más de 300 militantes, trabajadores, sindicalistas, jóvenes estudiantes quienes fueron asesinadas y asesinados por la policía y por la extrema derecha. Hoy vamos a hacer un viaje por ese periodo y sobre todo por lo que ocurrió en la DGS, ese edificio del terror que todas y todos conocemos porque resulta que lo vemos todos los años dando las campanadas en la Puerta del Sol y hay quien todavía, como esta mujer Ayuso, que dice que allí no ocurrió nada y que nos centremos en las campanadas, que así nos va a ir mejor a todos los españolitas y españolitas. Por esa casa de correos pasaron pues personas como Marcos Ana, Marcelino Camacho, Enrique Ruano, Nicolás Sartorius, Julián Grimao, entre otros. Miles y miles de obreros, estudiantes, personas del colectivo LGTBI, intelectuales, artistas, pasaron por esos calabozos y sufrieron las más crueles de las torturas. Cosas que no quieren que contemos, pero que forman parte de la historia de España y así lo tenemos que contar, porque tenemos que contar los hechos como verdaderamente ocurrieron, no como lo cuentan en un tema que pasa así en los institutos como por alto. Hoy, según palabras textuales de Pedro Alcántara, que le doy la bienvenida, de Pablo Alcántara, que le doy la bienvenida, gracias por estar aquí y que no voy a presentarle porque de eso se va a encargar el compañero Alberto, pero hay unas palabras textuales tuyas, Pablo, que me gustaría leer. Porque él dice, denunciar la impunidad del franquismo es denunciar a quienes se hicieron ricos con la represión, a la clase obrera con el trabajo esclavo, con la sobreexplotación durante la dictadura y que a día de hoy sigue manteniendo su poder en el IBEX 35. Debido a la no depuración de estos elementos franquistas durante los años 60, hoy tenemos un ejército, una policía y una judicatura plagada de ultraderechistas que apoyan las políticas más salvajes contra los trabajadores, las mujeres, el feminismo, el colectivo LGTBI y las personas migrantes. Denunciar la impunidad del franquismo es también denunciar la corrupción de la monarquía, puesta a dedo por Franco. Es también desnudar este podrido régimen del 78 y el capitalismo que nos está arrojando a la miseria y a la barbarie. Es batallar por un mundo donde los luchadores antifascistas sean reconocidos y sus verdugos, de una vez por todas, juzgados. Hoy queremos reivindicar que estas víctimas no caigan en el olvido. Gracias, Pablo, por estar aquí hoy. Gracias por posicionarte siempre del lado de la justicia. Y yo, sin más, te doy la palabra a Alberto y que te presentes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo aquí vengo a presentar a un amigo, Pablo Alcántara. Os sonará, porque ya estuvo varias veces en Mieres. Hace unos años estuvo en un acto muy emotivo que fue la vez anterior que se celebró el asalto a la comisaría de Mieres
dándonos una conferencia sobre el tema, y fue aquel un día muy guapo porque fue el día que hicimos una comida, quedaban muchos veteranos y estuvimos comiendo aquí en la sidrería del Lauda, ¿cómo se llama la sidrería? Cambió de nombre, no me acuerdo nunca, pero que nos juntamos allí hace 7 años igual 40 personas. Y bueno, yo conocí a Pablo sobre el año 2015 o 2016. Yo estaba preparando aquel cómic de los Llatos Colorados sobre la lucha antifranquista en Mieres, y hay un historiador de Avilés, que es Pablo, aunque residía en Madrid, que está interesado en entrevistar gente que había sufrido el franquismo y había luchado contra el franquismo. Entonces yo presenté a cierta gente, estuvo por Sama y por Mieres haciendo algunas entrevistas, y luego él a cambio me aportaba documentos, ¿no? Entonces en el cómic ese de los Llatos Colorados, y el historiador joven que pone ahí, Pablo, que tiene 24 años, que me acaba de mandar las intervenciones de Horacio en el Congreso de Praga, o acaba de conseguir las fotos de los detenidos de la huelga del 58, también fue el que consiguió las fotos de los desperfectos del asalto a la comisaría de Mieres, esas fotos que pusimos el otro día de la puerta rota, del portal destrozado, pues fue el que les consiguió. Y en el cómic, el que me llama por teléfono y me apurre documentos, se lo he dibujado 3 o 4 veces. Bueno, ¿qué decir? Entonces, bueno, yo creo poco en los currículos porque me da vergüenza cuando leen el mío, pero tengo que decir los otros 3 libros que publicó Pablo. Uno es La lucha contra el franquismo en Asturias, que lo publicó el Sindicato de Estudiantes. Bueno, en el año 2022 estuvo aquí con La secreta de Franco, que este libro puede entenderse como el que presenta hoy, como una segunda parte o complemento, ¿no? En vez de contar la historia de la Brigada Político-Social, cuenta la historia un poco del edificio donde pasaban las cosas. Y luego, y es curioso que tienes 2 libros a la vez recién salidos, porque tiene también ahora uno que es La Legión Cóndor en Asturias, que está editado por la Federación Asturiana de Memoria y República. Este libro ya, para conseguirlo, ya no tiene una distribución tan normal como esta. Igual hay que escribir a Famir o estudiar en qué librerías lo dejaron. Pero me parece muy interesante también esto de la Legión Cóndor en Asturias. Y bueno, ya os conté que está en Madrid, que está de enhorabuena porque hace 2 meses que aprobó las oposiciones para ser archivero, fue en marzo y está a la espera de que den destino. Y bueno, creo que lo conté todo, no sé muy bien. Es que como no sabía qué poner, yo me puse a apuntar cosas que a lo mejor va a contar él sobre el edificio y sobre la Real Casa de Correos, que realmente es lo que él va a contar. Pero bueno, aquí estamos, ya ves, informal. Bueno, pues me escucháis bien, ¿no? Sí. Bueno, primero muchas gracias a Nuria, ¿no?, por el interés en hacer esta charla, ¿no?, sobre este tema, ¿no?, en un día tan señalado, ¿no?, ese de la conmemoración del exilio, ¿no? Y agradecer eso también a Mieres, ¿no?, que para mí es un privilegio estar aquí, ¿no?, en una ciudad, ¿no?, con tanta historia, ¿no?, de movimiento obrero, de luchas obreras, de represión del franquismo, ¿no?, y también donde cuando llegas pues te acogen mucho porque eso, pues viene mucha gente a las charlas y la verdad que para mí es un privilegio estar aquí en Mieres. Y bueno, pues qué decir de Berto, ¿no? Pues que hacemos aquí este dúo, que ya nos conocemos hace muchos años y que hemos trabajado y seguimos trabajando, ¿no?, en muchos proyectos y demás, y para mí es un privilegio estar con él. Y bueno, pues como bien ha dicho tanto Nuria como Berto, pues bueno, os vengo a presentar el nuevo libro que, bueno, o sea, que lo publiqué el año pasado, pero bueno, ha tenido bastante difusión, ¿no?, a través de medios, de presentaciones que se han hecho, que es el de la DGS, el Palacio del Terror Franquista, que bueno, como antes decía Nuria, ¿no?, veis la foto del libro, ¿no?, de la portada, y bueno, pues a todos os sonará, ¿no?, pues por las campanadas de Nochevieja, ¿no?, bueno, salvo la TPA, en la mayoría de televisiones, ¿no?, pues en Televisión Española, en Antena 3, pues obviamente son las campanadas
en este edificio, pero como bien antes decía Nuria, pues en este lugar, ¿no? Durante la dictadura franquista, y bueno, también anteriormente, ahora bueno, lo voy a profundizar un poco más, pero bueno, sobre todo durante la dictadura franquista, ¿no? Entre 1939 y hasta 1983, o sea, hasta 8 años después de la muerte del dictador, digamos que ahí se produjeron las mayores atrocidades y torturas policiales en Madrid, ¿no? Y se convirtió, digamos, en el centro de la represión, que obviamente tanto fuera de Madrid, ¿no? En Cataluña, en País Vasco y obviamente en Asturias, y luego lo explicaré un poco más en profundidad, también hubo otros centros de represión, pero es verdad que este edificio, ¿no? El edificio de la Real Casa de Correos, se convirtió en el centro policial porque ahí estaba la Dirección General de Seguridad. Bueno, primero, ¿por qué hablar de esto hoy, ¿no? ¿Por qué tratar estos temas, ¿no? Porque bueno, yo como historiador, antes lo decía Nuria, ¿no? Yo siempre he sido un historiador implicado, ¿no? En las cuestiones no solo históricas, ¿no? Del pasado, sino también entender la historia como una cuestión del presente, ¿no? De por qué pues, los problemas que hay sociales, económicos, políticos del presente, cómo influye el pasado, ¿no? Cómo influye el pasado, lo que hemos vivido en el presente de hoy, ¿no? Y vamos, ahora lo hemos dicho un poco, lo ha dicho antes Nuria y Berto un poco. Está claro que este edificio ahora mismo está en disputa, ¿no? Va a convertirse en lugar de memoria, ¿no? Por parte del gobierno central, ¿no? Que por lo menos lo que quiere es poner una placa, ¿no? Que se recuerda ahí lo que ahí ocurrió, ¿no? Las torturas que sufrieron miles y miles, ¿no? De militantes antifranquistas. Desde hace, bueno, de hecho esta fotografía es de una movilización, ¿no? Que todos los jueves desde hace más de 10 años, un poco haciendo el estilo de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, pues se hace una especie de concentración, ¿no? De pues, acciones de víctimas del franquismo, de acciones de memoria histórica, donde, entre otras cosas, lo que se reivindica es que ese lugar, ¿no? La Real Casa de Correos, es su nombre oficial, pues se convierta en un lugar de memoria, ¿no? Como reivindicando la Dirección General de Seguridad, porque bueno, imagino que la mayoría de gente habéis estado aquí, habéis estado en Madrid, habéis pasado por la Puerta del Sol, y si os fijáis en el edificio, pues hay una placa, ¿no? Al 2 de mayo, de hecho, bueno, ahora ha estado con el tema del 2 de mayo, ¿no? Hay un sobrino, hay una corona, ¿no? A la placa de los fusilados, ¿no? Y los represaliados el 2 de mayo de 1808. También una placa, ¿no? A las víctimas del 11M y una placa a las víctimas del COVID, que obviamente a mí me parece muy bien que estén esas placas, pero no hay una placa que recuerde lo que ahí ocurrió realmente durante la dictadura franquista, ¿no? Y ahora se está reivindicando, ¿no? Por parte de estas acciones de memoria. De hecho, el 16 de junio se va a hacer un gran acto en Madrid, ¿no? Con partidos políticos de la izquierda, con acciones moralistas, yo voy a intervenir, donde se va a reivindicar eso, ¿no? El tema de que se ponga una placa y se cree como lugar de memoria histórica, ¿no? De memoria democrática. Pero claro, eso obviamente, pues como antes decía Nuria, pues el gobierno, ¿no? El gobierno de Madrid, el gobierno liderado por Ayuso, pues se niega, ¿no? De hecho, hace un mes o así más o menos publicaron un vídeo que os animo a ver sobre la historia de la Real Casa de Correos, y bueno, es un vídeo, no sé, o sea, vomitivo es poco decir, ¿no? O sea, un vídeo donde, pues, primero se habla de las chicas republicanas, ¿no? De que la represión republicana ante la guerra civil, que obviamente, pues, todo una falsificación. Luego, de la dictadura franquista se dice que ahí hubo la Dirección General de Seguridad, pero no se habla de las torturas. Y los antifranquistas que salen son, la mayoría, sale Gallardón, o sea, porque su padre fue militante antifranquista, o sí, su padre lo fue, y sale a un militante antifranquista, pero gente que ya está pues, en el Partido Popular, gente que, bueno, que habla que sí, que fue un militante antifranquista en su época, pero que, bueno, que ahora ya eso hay que olvidarlo, ¿no? Que es una cosa del pasado y ya está. Sale Leguina, que, bueno, en fin, también que le he visto y que le veo, o sea, digamos que es un vídeo donde, bueno, pues se reivindica, ¿no? Los valores de ese edificio y de cómo, pues, bueno, en democracia, digamos que ese edificio pues se convirtió en lo que es ahora, que es la sede de la Comunidad de Madrid, la presidencia. Y que bueno, que eso de recordar lo que pasó allí, pues que bueno, que son cosas del pasado, guerras del abuelo, como dicen ellos. O sea, pero está claro, ¿no? Que hay una disputa, ¿no? Por el relato de la memoria. De hecho, hace unos meses el gobierno de la Comunidad de Madrid declaró, creo que es la Escolanía del Valle de Cuelgamuros, ¿no? Como lugar de, como bien de interés cultural, o sea, para que veamos cómo esta gente sí que está reivindicando su memoria. O sea, esta gente te dice que no recuerdes el pasado, pero su pasado lo tiene muy presente, ¿no? Y está claro, yo como investigador e historiador, pues obviamente tengo mi punto de vista, tengo mi ideología, tengo mis ideas y obviamente eso me influye, ¿no? A la hora de investigar, obviamente en base a las fuentes documentales y demás, y en base a las fuentes orales, a las entrevistas, vamos, en el libro aparece, ¿no? Todos los archivos que he ido y tal, pero obviamente yo defiendo unas ideas, ¿no? Y obviamente yo soy honesto con ellas, ¿no? Y está claro que
que me influyen a la hora de investigar, ¿no? Y creo fundamental, ¿no?, que los historiadores y los investigadores, ¿no?, nos impliquemos en estos debates de la memoria, porque nos influyen y porque, bueno, se está viendo ahora, ¿no?, también como la extrema derecha pues está ahora diciendo que el franquismo fue una época maravillosa, de paz, de unidad nacional, y está claro que los historiadores con datos y con fuentes documentales tenemos que rebatir ese relato, ¿no? Bueno, antes de empezar un poco en el meollo de lo que es el franquismo, pues bueno, explicar un poco la historia de la Real Casa de Correos, porque en el libro hay un pequeño apartado donde, bueno, relato un poco la historia de este edificio porque me parecía interesante, porque cuando la editorial me propuso hacer este libro, pues yo me me interesé un poco, obviamente, ¿no?, por el franquismo y tal, pero claro, luego vi, claro, este edificio, la Real Casa de Correos, se construye en el siglo XVIII, se construye por un arquitecto francés. Y pues cuando empecé un poco a investigar sobre la historia del edificio, ¿no?, que en 1848 se convierte en Ministerio de la Gobernación, lo que sería hoy el Ministerio del Interior, pues de repente veo que, la historia de este edificio tiene mucho más chicha que el franquismo, ¿no?, y que también te permite ver otros periodos históricos y ver cómo, aunque obviamente la represión del franquismo, ¿no?, y de la dictadura fue el punto culmen de violencia política, ¿no?, contra republicanos, contra el movimiento obrero y demás, pero ha habido otras épocas en la historia, o sea que el franquismo no surge de la nada, sino que ahí tienes la dictadura de Primo de Rivera, la Restauración, que son épocas de importante violencia política contra, pues, anarquistas, socialistas, comunistas, y bueno, pues esta Real Casa de Correos también juega un papel muy importante. De hecho, eso en el libro aparece, pues como ya en el siglo XIX, siglo XX, se crea esa Dirección General de Seguridad, aunque en el franquismo es cuando toma su principal relevancia, pero ya en el siglo XIX y principios del XX ya hay Direcciones Generales de Seguridad, ¿no? Luego entraré un poco más en profundidad en eso, pero pues esa historia me permite como trazar el hilo negro, ¿no?, el hilo negro de la violencia policial y política, ¿no?, contra el movimiento obrero y demás, y comprender cómo, digamos, ya hay policías represores en otras épocas históricas, ¿no? Y también cómo lo que también me interesaba mucho del libro es hacer una contraposición, ¿no?, con la Puerta del Sol. La Puerta del Sol como lugar de reivindicación y de movilización. De hecho, las primeras referencias que hay a la Puerta del Sol es con los comuneros de Castilla, en el siglo XVI. O sea, para que veamos cómo hay ya una reivindicación como lugar de movilizaciones, de luchas. Y vamos, en el siglo XIX, cuando hay ese traslado a lo que es el Ministerio de la Gobernación, digamos que las diferentes revoluciones liberales que hay en esa época, por ejemplo la Revolución de la Gloriosa en 1868, digamos que toman como uno de los objetivos, ¿no?, a tomar para, digamos, llegar al poder es este Ministerio de la Gobernación. De hecho, este dibujo que aparece, que es de la Biblioteca Nacional, es un dibujo de la Gloriosa, es un dibujo de la Real Casa de Correos. Y bueno, sobre todo el punto culmen pues son las famosas fotos de la proclamación de la Segunda República en Madrid, ¿no?, en la Puerta del Sol. Y me interesaba mucho ese relato, ¿no?, de esa contraposición, ¿no?, en ese primer capítulo, y bueno, luego también posteriormente, de la Puerta del Sol como lugar de reivindicación, de movilización obrera, republicana, liberal, etcétera, frente al lugar de terror, de represión ya en otras épocas históricas, que fue la Real Casa de Correos, ¿no? Y digamos que eso pues me parecía bastante interesante contraponerlo, ¿no? Pero obviamente el meollo del libro y el pilar fundamental es hablar de la época del franquismo, ¿no? Este dibujo que aparece ahora en pantalla es del archivo del PC, yo te lo pasaré, Berto. Esto me lo pasó Carlos, este dibujo. Digamos que antes lo he explicado bien Nuria, ¿no?, que la represión, bueno, fue un pilar fundamental de la dictadura franquista, ¿no?, primero, ¿no?, para imponerse, ¿no?, durante 40 años. No se entiende, ¿no?, uno de los factores fundamentales, ¿no?, para que se mantuvieran durante 40 años es la represión, ¿no?, la represión de posguerra. Antes lo hablaba Nuria, ¿no?, los más de 500.000 de exiliados, miles y miles de personas en cárceles, en campos de concentración, torturados, fusilados, ¿no? Se calcula que hubo más de 150.000 fusilados por parte de los franquistas, ¿no?, entre 1936 y 1952. Pero bueno, los fusilamientos, porque también una de las cosas que también debato con estos temas de la represión es que, bueno, pues hay cierta historiografía, ¿no?, sobre todo la historiografía más revisionista, que te dice, ¿no?, que, bueno, que sí, obviamente no se puede esconder la represión de posguerra porque fue salvaje, ¿no?, las rapadas, las violadas, los fusilados, las fosas comunes que hay. Pero te dicen eso, que bueno, vale, la represión de su posguerra fue muy fuerte, muy dura, el hambre, la miseria y tal, pero bueno, luego en los años 60, 70, bueno, sí, estudiantes que corrían delante de los grises, pero bueno, que tampoco fue para tanto, ¿no? Y que aquí venían los Beatles y cosas así, ¿no? Como intentando edulcorar ese periodo histórico, ¿no? Y obviamente, bueno, aquí mire, se conoce muy bien, ¿no?,
esa época fue una época también de dura represión, ¿no? De hecho, los últimos fusilamientos de la dictadura los tienes 2 meses antes de la muerte del propio dictador, ¿no? El 27 de septiembre de 1975. Luego tienes el caso, antes hablaba también Nuria, ¿no? De Enrique Ruano, ¿no? Un estudiante al que matan la policía en el año 69. El caso de Grimao, ¿no? En el 63. O sea, tú tienes cómo hay una represión. Obviamente no fusilan a miles de personas, pero hay una represión muy selectiva en el sentido de coger a dirigentes, a militantes, ¿no? Ahora luego me explayaré más adelante. Para bueno, meter miedo, ¿no? Porque también la represión no solo juega el papel de fusilar, de matar o de asesinar o de torturar a ciertas personas, sino también a la población normal, ¿no? A personas que igual se están pensando, ¿no? En meterse en política, en manifestarse, en hacer una huelga, pues pensárselo 2 veces, ¿no? Pensárselo 2 veces y decir, hostia, no me voy a meter aquí porque igual por hacer una manifestación o una huelga, pues me puedo meter 10 o 20 años en la cárcel como mínimo, ¿no? Entonces también juega ese factor la represión, ¿no? Y la represión fue importante, ¿no? Desde el principio hasta el final de la dictadura, y obviamente pues esa represión luego en la transición también surgió, ¿no? Y bueno, pues uno de esos pilares fundamentales, ¿no? De esa represión fue la Dirección General de Seguridad. Como antes decía, la Dirección General de Seguridad no se crea en el franquismo, se crea ya a finales del siglo XIX, principios del XX, porque ya los diferentes gobiernos de la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera intentan crear como un organismo policial que coordinara los servicios policiales, ¿no? Pues eso, la represión contra el anarquismo. De hecho, la policía, bueno, hay mucho debate historiográfico, ¿no? Sobre cuándo se crea realmente la policía, pero una de las fechas es 1824, y cuando el edicto, ¿no? de esa creación de la policía, en ese edicto se habla de la represión, de que la policía juega, bueno, básicamente a grosso modo, que la policía estaba para reprimir a los movimientos liberales, masónicos, o sea que ya la policía tiene un factor político, o sea, se crea como para reprimir ciertos movimientos. Luego, claro, cuando a finales del 19, principios del 20 surgen pues, los movimientos obreros, anarquistas, socialistas, comunistas, pues digamos que la policía también juega ese factor de reprimir esos movimientos. Y esa Dirección General de Seguridad, que sobre todo se crea a partir de 1912, cuando se asesina a Canalejas, que era el presidente de aquel momento, ¿no? del Consejo de Ministros, que lo asesinan en la Puerta del Sol. De hecho, hay un corto que habla de... Hay un corto hecho en la época, que lo podéis ver por internet, sobre el asesinato de Canalejas. Pues ahí es cuando se crea la Dirección General de Seguridad, ¿no? Pero es cuando el franquismo, cuando toma su papel relevante, ¿no? Cuando ya digamos que la Dirección General de Seguridad, a través, ¿no? de la Brigada Político-Social, que ahora entraré un poco más en profundidad, y también la Policía Armada, que se dedicaba sobre todo a la represión de las movilizaciones, la Brigada Criminal, ¿no? A la represión de los delitos comunes y demás, y luego a través de las provincias con los gobernadores civiles y las diferentes jefaturas de policía, pues digamos que ahí se coordinan los servicios policiales, ¿no? Y digamos que la Dirección General de Seguridad estaba en el siglo XX, o sea, a principios del siglo XX y tal, estuvo en diferentes ubicaciones, pero se instala en la Real Casa de Correos en septiembre del 39. En septiembre de 1939 es cuando se instaura en este edificio. Justo en ese mes, o bueno, al poco tiempo, en ese edificio, un obrero, Sergio Ibáñez, que era un militante de la UGT, de Telefónica, muere entre los calabozos de la Dirección General de Seguridad. O sea que ya es el primer testimonio que tengo de un muerto dentro de este edificio, ¿no? Digamos que ya desde el primer momento tenemos episodios de terror, de torturas y de represión en este edificio, en la Real Casa de Correos, cuando se instaura la Dirección General de Seguridad. Oye, un momento, en el corto de Canalejas hay que decir que el anarquista es Pepe Isbert. Exacto, es Pepe Isbert, sí, correcto. De hecho lo iba a decir, pero bueno, se me fue. No te pillo en una. Bueno, eso, que yendo a eso, que digamos que se instaura eso en septiembre de 1939 y digamos que luego se mantiene hasta 1983, ¿no? Y digamos que hay, bueno, ahora entraré más en profundidad, diferentes episodios de la represión, pero digamos que, bueno, yo para el libro, bueno, tanto para mi tesis como para el libro de la secreta y para este libro, pues entrevisté a diferentes militantes antifranquistas y todos te contaban, pues eso, que era el lugar del terror, ¿no? El lugar de terror, de torturas, donde, bueno, pues mucha gente pasó más de 3 días, según la ley franquista, en el año 59, ¿no? Puedes pasar solo 3 días detenido, pero con los estados de excepción puedes pasar 3 días o más, ¿no? Vamos, semanas y tal, ¿no? Y mucha gente eso te contaba que prefería muchas veces más la prisión que estar ahí, ¿no? Porque claro, ahí pues podías sufrir las torturas de la Brigada Político-Social, de la Brigada Político. Obviamente también la Brigada Criminal torturaba a los presos comunes, que eso, bueno, es otra cosa a estudiar interesante, ¿no?
y demás, pero para centrarnos sobre todo en el tema político, ¿no? De la militancia antifranquista, digamos que la Brigada Político-Social fue el pilar fundamental de esta Dirección General de Seguridad, ¿no? Bueno, esta foto, imagino que conoceréis, mucha gente de Asturias, conoceréis este personaje, ¿no? Que es Claudio Ramos Tejedor. Berto no lo ha dicho, lo voy a decir yo, ahora te pido yo a ti, que te lo dije antes, pero bueno. Ahora, bueno, a finales, de hecho lo vamos a presentar, como primicia, vamos a presentar aquí en noviembre en Mieres el libro. Ah, ya sale para el noviembre. Sí. O sea que este año vas a tener 3 libros. Dos. ¿Y el de la Legión Cóndor? Claro, el Legión Cóndor, pues este es el año pasado, Berto. Ah, bueno. Bueno, eso, que este año, finales de mes, lo vamos a presentar aquí en Mieres el 20 de noviembre, de hecho, para que lo apuntéis en la fecha. Estoy preparando un libro sobre este personaje, sobre Claudio Ramos Tejedor, y también sobre la figura de Horacio Fernández Iguanzo, o sea, de cómo este personaje, ¿no? Claudio Ramos Tejedor, perseguía a la militancia antifranquista, con hoja de lata va a salir. Y bueno, pues es que eso, creo que fue a finales del año pasado, me llegó el expediente de Claudio Ramos Tejedor, de este policía. O sea, yo, bueno, para la tesis doctoral y demás, pues pedí los expedientes de muchos de estos agentes de la Brigada Político-Social. Que sepáis que eso, para pedir los expedientes de estas personas tienes que esperar 25 años de la muerte de esta persona, ¿no? Por ejemplo, el expediente de Billy el Niño hasta 2045 no se va a poder consultar, ¿no? Claro, yo sabía que Claudio Ramos Tejedor había muerto en 1997. De hecho, sabía que para la tesis no podía ponerlo, pero sabía que después podría utilizarlo para otra cosa, como lo que estoy haciendo ahora. Y lo pedí en 2022 y no me llegó hasta finales del año pasado. O sea, que tardaron 2 años en mandármelo al archivo del Ministerio del Interior el expediente. Un expediente de más de 600 y pico páginas donde relatan pues todas las medallas, condecoraciones, recompensas que este tío recibió por torturar a militantes antifranquistas, no solo en Asturias, sino también en el País Vasco, pero bueno, sobre todo en Asturias, ¿no? Y la verdad que es un expediente muy interesante. Y digamos que eso, la Brigada Político-Social, pues bueno, aquí obviamente en Asturias se conoce muy bien, ¿no? La represión, ¿no? Que llevó a cabo pues personajes como Claudio Ramos, Pascual Honrado, y luego pues en Madrid, ¿no? El caso de Roberto Conesa, que es conocido, Billy el Niño. Digamos que eso, la Brigada Político-Social llevó a cabo pues una represión salvaje, ¿no? Pero también lo interesante de esta policía no es la cuestión solo de las torturas o de la represión, sino que esta policía se preparaba muy bien, ¿no? Para reprimir a todos aquellos que se movilizaban. De hecho, vamos, yo he leído muchos boletines, ¿no? De esta Brigada Político-Social, y ellos hacían un análisis, por ejemplo, pues análisis de lo que pasaba en los centros de trabajo, en las universidades. De hecho, bueno, es curioso porque durante los años 50, 60 hubo muchos policías que se dedicaron a escribir libros, incluso uno que ganó el premio Planeta. O sea, que digamos que esta policía no era... Había policías tontos y estúpidos, obviamente, como en todos lados, pero estos policías tenían muy claro, ¿no? A quién tenían que reprimir, contra quién tenían que ir, tenían a toda la gente fichada. De hecho, con el tema de Horacio Fernández Iguanzo, en el Archivo Histórico Nacional encontré un expediente de más de 400 páginas donde relatan toda su vida, relatan pues todo el tema con las guerrillas, con dónde estaba en Francia, o sea, que le conocían, ¿no? O sea, digo que esta gente sabían perfectamente, ¿no? A quién reprimían. Obviamente, sobre todo a partir de los años 60, 70, digamos que ya pierden el control un poco de lo que es la oposición, porque claro, en los años 40, 50, pues muchos habían luchado en la República, o sea, estaban en la República, habían luchado, ¿no? Contra el fascismo durante la Guerra de España, y los conocían, los tenían fichados, ¿no? De hecho, por ejemplo, el Archivo de Salamanca, el Centro Documental de Memoria Histórica, realmente se crea luego, se habla en los años 70, se llama Archivo de la Guerra Civil, pero realmente se crea como servicio de recuperación de documentos, y lo que se crea realmente es como un centro documental del franquismo para hacer fichas policiales. De hecho, hay más de 3 millones de fichas policiales de gente que tenían fichada, ¿no? Gente que había participado en el ejército republicano, en sindicatos, acciones políticas, o sea, que fue un archivo creado para la represión. Pero digamos que eso, la Brigada Político-Social tenía muy fichados a esa gente, pero claro, en los años 60, 70 ya era más difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso gente, ¿no? que eran familia, ¿no? De gente del régimen, ¿no? Estudiantes universitarios que se movilizaban, pues claro, la Brigada Político-Social no los tenía tan fichados. De hecho, con el tema de ETA, decían que era la rama juvenil del PNV, o sea, digo que no tenían cierto conocimiento de algunos aspectos, ¿no? Pero sí que está claro que hacían una vigilancia muy importante, ¿no? De los elementos antifranquistas, antes de detener a la gente y obviamente pues torturarla salvajemente, reprimirla. Vamos, en el libro hay muchos testimonios, ¿no? De represión, de torturas, tanto en este como en el de la secreta.
Y obviamente pues esta gente recibía miles y miles de pesetas por detener a los militantes de franquistas, ¿no? Por ejemplo, por la detención de Horacio Fernández Guanzo, Claudio Ramos decidió 10.000 pesetas, que para la época era bastante pasta. Entonces digamos que eso, que esta brigada político-social jugó un papel fundamental en esta represión del franquismo. Bueno, yendo a la Dirección General de Seguridad otra vez, pues bueno, me interesaba hablar de algunos personajes Navarro, que bueno, pues lo conoceréis pues por el famoso discurso de Franco muerto, ¿no? Ahí mientras estaba llorando, porque era, claro, en aquel momento fue el presidente del gobierno. Es curioso que lo nombraran presidente del gobierno cuando antes había sido el ministro de Gobernación, cuando matan a Carrero Blanco. O sea, en cualquier gobierno, el ministro de Gobernación que permite que asesinen al presidente del gobierno estaría desahuciado, pero bueno, el franquismo pues la extendió, ¿no?, al presidente del gobierno. Pero lo que mucha gente no sabrá es que este personaje, Carlos Heras Navarro, fue alcalde de Madrid, también eso es conocido relativamente, pero antes de ser alcalde de Madrid y presidente del gobierno y ministro de la Gobernación, fue director general de seguridad, y fue uno de los, o sea, hubo Heras Navarro y Escrivá de Romaní, conde de Mayalde, fueron de los dos únicos civiles que fueron directores generales de seguridad. Los demás eran militares, porque una de las características del aparato policial franquista es su militarización. O sea que, digamos, de hecho, la mayoría de ministros de la gobernación, de gobernadores civiles, de jefes de la policía armada, eran militares. O sea que, digamos, que el orden público estaba militarizado, ¿no? Y de hecho realmente hasta los años 80 no se desmilitariza la policía, ¿no? Y digamos que esa Dirección General de Seguridad pues pasaron personajes como Heras Navarro, ¿no?, que era conocido como el carnicerito de Málaga, ¿no?, por ser el fiscal, ¿no?, que firmó miles y miles de sentencias de muerte en Málaga, ¿no?, durante la posguerra. Y bueno, pues este personaje, luego lo hablaré, en la transición también pues tuvo su papel, ¿no? Y digamos que bueno, pues su papel como Director General de Seguridad no es tan conocido, y bueno, me pareció interesante traerlo aquí. Bueno, algo interesante, que bueno, ya lo hablo, sobre todo lo hablo más en la secreta, pero bueno, también me interesaba refrescarlo un poco, es todo el tema del apoyo de los nazis y de Estados Unidos a la Dirección General de Seguridad y la Brigada Político-Social. La foto, bueno, no sé si lo conoceréis el lugar. El lugar es un balcón de la Real Casa es el balcón de la Real Casa de Correos, del edificio. De hecho, la calle que aparece ahí es la carrera San Jerónimo, que luego da el Congreso de los Diputados. Y en la foto, en el centro, imagino que conocéis el personaje, que es Himmler, que era el jefe de la Gestapo, que en 1940 viaja a España para, bueno, es muy conocido su viaje famoso a Montserrat, ¿no?, para supuestamente que estaba ahí, bueno, para ver la Moreneta y porque supuestamente estaba ahí el Santo Grial y tal. Pero realmente para mí lo interesante, y yo creo que fue lo fundamental, fue su visita pues a Madrid, a Toledo, para no solo visitar el Museo Arqueológico Nacional, sino para entrevistarse con las autoridades policiales. De hecho, el que aparece detrás de Himmler es el que hablaba antes, Escrivá de Romaní, conde de Mayalde, que este hombre fue luego también alcalde de Madrid. Y bueno, pues fue director general de seguridad. De hecho, también se entrevista con Serrano Suñer, con Franco. Y digamos que la Gestapo tuvo un papel fundamental en la creación de los servicios policiales franquistas. De hecho, antes incluso de acabar la guerra de España, en 1938 se hace un pacto policial entre la Alemania nazi y la España franquista para, bueno, básicamente colaboración mutua, ¿no?, de darse dinero, de, por ejemplo, alemanes que hubieran luchado en las bregas internacionales extraditarlos a Alemania, o españoles subversivos, digamos, que estuvieran en Alemania, trasladarlos a España. Y en 1940 viaja Hitler, y no es casualidad que al año siguiente, en 1941, es cuando se crea la Ley de Policía, que es la ley que básicamente estructura lo que es la Dirección General de Seguridad, la Brigada Político-Social. Y de hecho, bueno, tú lees la ley, y la ley es una ley que habla básicamente de que hay que haber una policía politizada, una policía al servicio del régimen franquista, ¿no? Y digamos que vamos, la Alemania nazi pues tiene un factor fundamental en esta creación. Acaba la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos cómo acaba. De hecho, bueno, ahora ha sido hace poco también, ¿no?, la conmemoración del 80 aniversario, ¿no?, de la muerte de Hitler y de, bueno, del colgamiento de Mussolini y tal. Eso acaba la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, viene la Guerra Fría y Estados Unidos, ¿no?, y las potencias occidentales pasan de considerar a España como una dictadura fascista a ser considerada una aliada, ¿no?, una aliada estratégica. Todos vemos dónde está situada España, ¿no?, en Europa, frente a la Unión Soviética. Pues eso, los pactos militares del 1953, la visita del presidente Eisenhower a España en el 59, pero que no es tan conocido, que bueno, lo hablo mucho en la secreta y lo hablé aquí en la otra charla en Mieres, pero me apetecía refrescarlo.
es el apoyo, ¿no?, de la CIA y del FBI a la Brigada Político-Social. De hecho, varios dirigentes de esta Brigada Político-Social y gente de la Dirección General de Seguridad viajaron en los años 50 y 60 a Estados Unidos para recibir cursos de instrucción de la CIA y del FBI. De instrucción policial, muchas comillas, todos sabemos lo que es instrucción policial, ¿no? Pues tortura, represión y demás. Justo además en esa época que estaba todo el tema, ¿no?, de la represión en América Latina, la Escuela de las Américas, todo el tema, ¿no?, de la represión también, el tema de la guerra de Argelia, que también estaba aprendiendo mucho de eso, aunque fueran los franceses. Y eso, bueno, esto es de uno de los expedientes de un policía de Madrid, de Vicente Reguengo, que fue jefe de la Brigada Político-Social en Madrid, donde pues habla de su visita a Estados Unidos en el año 57. Como anécdota, un par de años después, un poco antes, perdón, hubo aquí en España lo que se llamó el caso Beria. Beria era el jefe de los servicios secretos policiales con Stalin. Cuando muere Stalin, Beria supuestamente desaparece del mapa. Pero un artículo de ABC de repente dice que está en España. Este hombre y tal, que estaba en España, y a través de los archivos de la CIA, que los archivos de la CIA los podéis consultar online, que muchas cosas están tachadas y tal, y hay bastantes documentos sobre España. En esos archivos de la CIA encontré que el senador McCarthy, que lo conoceréis por la caza de brujas y tal, los comunistas en Estados Unidos, el senador McCarthy escribe a este hombre, a Vicente Reguengo, preguntándole sobre si Beria estaba en España y todo eso. El Vicente Reguengo le dice que no está en España. Pero es interesante para ver esa relación, ¿no?, entre los servicios secretos norteamericanos y la Brigada Político-Social aquí en España, y cómo esos servicios, la CIA y el FBI, lo que ayudan es a modernizar, ¿no?, el tema de las torturas, porque claro, obviamente ya no valían solo los golpes o las hostias y tal, sino que tenían que, pues eso, el tema de los análisis, de analizar bien los movimientos sociales, de no intentar dejar rastros, ¿no?, de la tortura en los detenidos y demás, y eso pues lo aprendieron mucho de los americanos, ¿no? Bueno, ya lo hemos ido un poco pincelando y tal, pero bueno, ¿contra quién iba esta Dirección General de Seguridad y la Brigada Político-Social? O sea, ¿quién estuvo, ¿no?, en este edificio de la Casa de Correos? Pues yo lo resumo básicamente que todo aquel que se moviliza contra la dictadura, ¿no? Porque, bueno, en el libro lo voy hilando, ¿no? Pues todos los personajes que van pasando, todas las personas, ¿no?, militantes antifranquistas, tanto hombres como mujeres, que van pasando por allí. Pero vamos, pues desde el movimiento guerrillero, ¿no?, pues todos aquellos, ¿no?, sobre todo los guerrilleros de ciudad, ¿no?, de Madrid y Barcelona, ahora hablaré de algunos episodios y demás, pues pasaron por allí. También pues gente, ¿no?, en los años 50, 60, cuando el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, ¿no?, se reactiva, digamos, pues también obreros, estudiantes, bueno, pues Marcelino Camacho, Enrique Urbano, ¿no?, el caso que hablábamos antes. Pues todos aquellos estudiantes que se movilizaban pues pasaban por este edificio. Y también pues en los años 60, 70, cuando intelectuales, artistas se movilizan, pues también pues son llevados a esta Dirección General de Seguridad, ¿no? Y también, por ejemplo, en el libro lo hablo, ¿no?, por ejemplo, mujeres que abortaban también eran detenidas. O también hablo del tema de los kinkis, ¿no?, porque es interesante, porque parece que el fenómeno de los kinkis, ¿no?, como lo asociamos al cine, parece que es una cosa de la transición de los 80, pero en el libro lo hablo, ya este fenómeno aparece en los 50 y 60. Claro, tú tienes que con el fenómeno de la industrialización, ¿no?, del crecimiento de las ciudades, claro, la mayoría ahora, bueno, que se habla, ¿no?, de que Franco creó 200 millones, ¿no?, de pisos. Bueno, pues tú vas a la realidad y ves que la mayoría de esos edificios pues eran edificios que se caían a cachos, con ningún tipo de servicio público, con calles sin asfaltar. De hecho, bueno, no sé si he visto la película de 1947, del 47, la película esta del autobús y tal, ahí se explica muy bien, ¿no?, cómo esa gente, ¿no?, esos migrantes andaluces, extremeños, llegaban a Barcelona y Madrid y tenían que construirse las casas, básicamente, y sin ningún tipo de servicio público ni nada, ¿no? Y claro, pues ahí aparece el fenómeno de la delincuencia, el fenómeno de los kinkis, y muchos kinkis también pasaron por este edificio por la Dirección General de Seguridad, aunque es verdad que eran pues represaliados por la brigada criminal, con miembros del colectivo LGTBI. O sea que todo aquel que, digamos, era contrario al régimen franquista, fuera un plano político, en un plano moral, pues pasaba podía ser represaliado y podía ser torturado, ¿no? De hecho, es curioso porque la Dirección General de Seguridad se dedicaba a emitir órdenes. Por ejemplo, el carnaval estaba prohibido en el franquismo, y la Dirección General de Seguridad emitía órdenes en los periódicos donde se instaba a la gente a que estaba prohibido el carnaval, ¿no?, aunque se celebraba de una forma clandestina, pero estaba prohibido, ¿no? También, por ejemplo, con normativas sobre las playas, de que las chicas no fueran minifalda y esas cosas. O sea, que digamos que la Dirección General de Seguridad no solo se dedicaba al tema político, sino que también había una vigilancia del tema de la moral, ¿no? Y es interesante también ver esa perspectiva.
Luego con el tema de personajes que pasaron por ahí, es interesante porque incluso personas como Juan Antonio Bardem, que era un director de cine muy reconocido ya en aquella época, ¿no? Con las películas Calle Mayor, Muerte de un ciclista, fue detenido y fue llevado a este edificio, a la Dirección General de Seguridad, porque ya era militante del PC en aquella época. Incluso Fernando Arrabal, ¿no? Que bueno, ahora está siendo también famoso gracias a La Revuelta, que bueno, un dramaturgo muy reconocido, ¿no? en Francia, aunque aquí lo conocemos por el tema del mineralismo y tal, pero bueno, un dramaturgo muy reconocido, pues también pasó por este edificio porque es una anécdota curiosa para que veáis cómo era la dictadura, porque en una firma de libros se estaba firmando a la gente y a un chaval de 16 años le firmó el libro con la firma Me cago en Dios y en la patria, ¿no? Entonces se lo llevaron al edificio, ¿no? O sea, para que veáis que cualquier persona, no incluso por esa cosa tan niña, pues puede ser llevado a este edificio de la Dirección General de Seguridad. Obviamente, pues los estudiantes que eran hijos, ¿no? de la burguesía o hijos de representantes del régimen que se movilizaban contra el franquismo, pues eran tratados mejor, ¿no? De hecho, es interesante porque cuando en los periódicos se relataba a la gente que detenían, normalmente pues ponían su nombre y ya está, pero a los estudiantes, sobre todo los primeros de los 50, les ponían el don delante, o sea, les trataban como de usted y demás. De hecho, yo para la tesis y tal, entrevisté a Julio Damante, que luego fue director de cine y que estuvo en las movilizaciones del 56 en la Universidad de Madrid. Y él me contaba cómo los policías no le torturaron ni nada, sí que le insultaban y sí que le vejaron, y sí que estuvo varios días en la Dirección General de Seguridad, pero bueno, que no le pegaron, porque para mí tortura es estar allí ya, ¿no? Y que te insulten y tal, ¿no? Pero que no le pegaron. Y digamos que, bueno, pues que le hablaban, incluso le preguntaban sobre el cine sueco, o sea que veamos que, bueno, que según el tipo de detenido, pues te tratan de una forma u otra, ¿no? Pero obviamente si eres un obrero, si eres un guerrillero, o si eres un militante comunista o de organizaciones anarquistas o tal, la represión estaba a la orden del día, ¿no? Los golpes, los electroshocks, o sea, vamos, en el libro aparecen y en la secreta de mi tesis muchos testimonios de torturas y de represión, ¿no? Contra los militantes antifranquistas. De hecho, esta foto es de un periódico anarquista porque, bueno, en el año 63 es muy conocido, ¿no? El caso de Grimao, que luego entraré un poco más en detalle, pero ese año también fusilan a dos anarquistas, a Granados y Delgado, que les acusaron supuestamente de poner un explosivo en la Dirección General de Seguridad. Años después, en los años 80, apareció un documental en Francia donde los que llevaron a cabo esa acción reconocían que lo habían hecho a ellos. O sea, que realmente el franquismo había detenido, aunque eran militantes anarquistas, había detenido a gente que no había hecho nada, y en menos de un mes les detuvieron, hicieron el consejo de guerra y los fusilaron. O sea, para que veáis. Y esta foto es de algunos de los policías que participaron en esa detención. O sea, para que veáis el sadismo de la dictadura franquista y cómo iban hasta el final. Bueno, me interesaba, aunque en el libro aparecen muchos testimonios de torturas, de represión y tal, me interesaba resaltar algunos episodios de violencia policial en este edificio de la Dirección General de Seguridad, ¿no? Uno de ellos es con el tema guerrillero. Bueno, aquí en Asturias pues es muy conocido, o creo que es muy conocido, Cristino García Granda, ¿no? Cristino García Granda, ¿no? Bueno, Berto tiene el documental de Vitini y tal. Cristino García Granda fue un luchador, ¿no? Que estuvo en la resistencia francesa, ¿no? Contra los nazis, y que en los años 40 pues vuelve a España, ¿no? Para reactivar la lucha guerrillera, sobre todo en Madrid, ¿no? En los años 40. Y en el año 46, si no me equivoco, me puedo corregir Berto, lo detienen y lo llevan a la Dirección General de Seguridad. Ahí yo encontré, de hecho se lo mandé a Berto, en el Archivo Histórico Nacional, un boletín que habla del caso Cristino García Granda, donde dicen que supuestamente se intenta suicidar en los calabozos de este edificio, la Dirección General de Seguridad. Pero a Cristino García Granda pues lo fusilan en el año 46 en Carabanchel, o sea que mientras para Francia, ¿no? Era un héroe, ¿no? De la resistencia contra los nazis, aquí en España teníamos que era pues un proscrito, ¿no? Y un bandolero, como decían ellos, como llamaban ellos a los guerrilleros. Y bueno, pues todavía seguimos esperando que restituyan la memoria, ¿no? De Cristino, de Vitini, a nivel estatal, ¿no? A nivel nacional. Porque bueno, pues eso, por el franquismo eran tratados como bandoleros y bueno, pues eso, tortura salvaje, represión, y bueno, pues Cristino fue fusilado. Y de hecho, para que veáis la importancia que Cristino tenía en Francia, por su fusilamiento, el gobierno francés cierra la frontera durante 2 años por el fusilamiento de Cristino García Granda, ¿no? O sea, para que veáis la importancia que en el país vecino tenía esta persona, ¿no?
Otro caso, ¿no?, de violencia policial en la Dirección General de Seguridad, que de hecho este hombre murió en los calabozos, ¿no?, de la Real Casa de Correos, es Tomás Centeno, que era dirigente del Partido Socialista, y que en 1953 lo detienen en Madrid y lo llevan a los calabozos de la Dirección General de Seguridad. A los 3 días o así muere por una hemorragia, creo que dicen, o tal, es lo que suelen decir, ¿no?, cuando fusilaban a alguien o tal, pues que ha muerto por una hemorragia cerebral, una hemorragia y tal, y ya estaba. Pero lo que pasó con el tema de Tomás Centeno es que uno de los que vela el cuerpo pues da información a la prensa socialista, a la prensa clandestina, y les informa de que tenía un montón de hematomas por el cuerpo, o sea que realmente había muerto por las torturas, ¿no? Y la prensa socialista de aquel momento y la propaganda socialista de aquel momento pues habla de las torturas que sufrió Tomás Centeno en la Dirección General de Seguridad, y que realmente había sido la Brigada Político-Social la que lo había asesinado en las 4 paredes de la Real Casa de Correos, ¿no? Y es uno de los casos más conocidos de muerte en la Dirección General de Seguridad, pero hubo muchos más, ¿no? Luego, obviamente, ¿no?, pues está el caso de Julián Grimao, ¿no?, dirigente del Partido Comunista, ¿no?, que en el año 63, en el año 62 lo mandan a España, ¿no?, para dirigir el Partido Comunista, ¿no?, en el interior, y que en Madrid lo detienen y lo llevan a la Dirección General de Seguridad, donde es torturado salvajemente, incluso lo tiran por la ventana, ¿no?, en la calle, por la calle de atrás, la calle San Ricardo, que es la calle que está, la calle que da hacia atrás del edificio. Y de hecho las torturas son tan salvajes y lo tiran por la ventana, e incluso que en las torturas no solo participa la Brigada Político-Social, sino incluso participa un médico, ¿no?, en estas torturas, que le dice incluso a Julián Grimao: ¿quieres que te torture como médico o como policía? O sea, para que veáis que la represión no solo la llevan a cabo los policías, sino que médicos, administrativos también llevan a cabo la represión en esta Real Casa de Correos. Y eso acabó tan magullado, ¿no?, de las torturas, que lo tuvieron que fusilar sentado a Julián Grimao, ¿no? O sea, no muere por las... Sí. Es que esto escuché en una entrevista. Yo, para preparar esto, me escuché un par de podcasts donde lo entrevistaron, porque yo el libro no lo leí. Entonces, explica qué es eso de interrogar como médico o como policía. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a ver, yo creo que este hombre se refería a que para la Brigada Político-Social, ¿no?, llevaba a cabo, pues eso, la Brigada Político-Social tenía carta blanca, ¿no?, para hacer lo que fueran, ya fuera, pues eso, llevar a cabo, por ejemplo, la bañera, ¿no?, que era meter a la cabeza a un militante antifranquista con heces y orina en un barreño, o la clásica rueda, ¿no?, que ponían al militante antifranquista en el medio y le pegaban patadas, golpes, o torturarle con cinturones, con vergajos. Y claro, pues como médico yo creo que se refería a que fuera algo como más civilino, ¿no?, como algo más... que igual iba a doler más o algo así. No lo sé, pero vamos, yo creo que se refería como que hacerlo de una forma más civilina, digamos, ¿no? Pero eso, que como es una nota curiosa de que incluso en la represión no participaban solo policías, sino también médicos y etcétera, ¿no? Bueno, pues ahora centrándonos un poco en Asturias, porque claro, esto todo ocurre en Madrid, aunque hubo muchos militantes antifranquistas asturianos, ¿no?, que pasaron por la Dirección General de Seguridad. Pues bueno, me interesaba también traer el tema asturiano, ¿no? En el libro hay un anexo, ¿no?, de lugares de represión, porque claro, obviamente, aunque la Dirección General de Seguridad era el epicentro de la represión, pero hubo lugares de tortura y de represión a lo largo de toda la geografía española, ¿no? Y en Asturias pues tenemos muchos lugares, ¿no? Uno de ellos es la comisaría de Oviedo, que es esta fotografía es de los años 50. La comisaría de Oviedo, que si no me equivoco durante la República, en la Guerra Civil, era el gobierno civil, o gobierno militar, no estoy seguro. Pero eso, luego en los años 50, después de la Guerra Civil, de la Guerra de España, se convierte en la comisaría de Oviedo, que sigue siendo ahora la comisaría de la Policía Nacional. Y digamos que ahí, bueno, pues el personaje Claudio Ramos que hablaba antes y Pascual Honrado y tantos otros, pues llevaron a cabo las torturas contra los militantes antifranquistas de nuestra región, ¿no? Y lo que hablaba antes Berto, ¿no?, el tema de la comisaría de Mieres, ¿no?, que estaba en la calle Ramón y Cajal, donde el 12 de marzo de 1965 se produce un episodio que, vamos, yo todavía no he encontrado nadie fuera de Asturias, o otro historiador, porque por ejemplo el tema de lanzar maíz, ¿no?, que hacía Anita Sirgo y todas las compañeras, por ejemplo Xavi Domènech, que es un historiador catalán, habla que en Barcelona también se hacía, ¿no?, le tirar maíz a los esquiroles,
Pero el tema de saltar a una comisaría, yo no lo he documentado en otro lugar que no sea Mieres. Si otro historiador en otro sitio pues me lo dice, pues genial. Pero... Sí. ¿En dónde? La huelga del 77 de la construcción se saltó a la comisaría de Oviedo. Ajá. Bueno, yo hablaba de eso, pero hablamos en el franquismo, pero sí. Pues mira. Bueno, sí, claro, transición, sí. Era franquismo. Pues mira, si nosotros... El 77 fue el año que se legalizaron los partidos, incluido el Partido Comunista, Sí. pero todavía estaba la cosa así. Claro, sindicatos, los partidos Y se republicanos. asaltó la comisaría de Oviedo. Ah, pues mira, hostia, pues mira, buscar información sobre el tema. Pero luego tienes que leer el libro La huelga de la Constitución. Pues mira, para el libro este que está haciendo Claudio Ramos me lo voy a leer y voy a hablar del tema. Te puedo decir, el Claudio Ramos yo lo conocí ahí, en la comisaría de Oviedo. Tuve el placer de ser interrogado por él, porque Claudio Ramos no era el que torturaba. Ya. Él interrogaba y tenía sus confidentes, pero los que torturaban eran los matones que tenía allí, que no tenían dos dedos de frente, Ya. pero sí tenían una pistola para ponértela en la nuca y amenazarte de tirarte por la ventana o cosas de estas, ¿no? O de romperte los dientes a hostias. Sí, totalmente. Bueno, eso, pero el 12 de marzo de 1965 se asalta la comisaría de Mieres. Y bueno, es un episodio, la verdad, que para hacer una serie, una película o algo, porque es la hostia, porque en una época en el franquismo, ¿no?, en que por hacer una manifestación o una huelga, ¿no?, te pueden meter años y años en la cárcel, que mujeres, ¿no?, y trabajadores, ¿no?, se atrevieran, ¿no?, a enfrentarse a la policía y a asaltar la comisaría, pues, joder, tiene su, ¿cómo decirlo?, pues algo increíble, ¿no?, y la verdad que eso merece toda su reivindicación. Ojalá algún día se ponga una placa ahí en ese lugar o se haga una exposición con estas fotografías, porque yo creo que es increíble, porque incluso salió hasta en el New York Times, ¿no? O sea, salió hasta la prensa americana, ¿no? Eso aparece sobre todo en el libro, bueno, en mi tesis y en el libro de la secreta, en este de la DGS, ¿no? Pero, bueno, para que veáis, ¿no?, otros episodios aquí de la lucha antifranquista en Asturias, ¿no? Bueno, para terminar un poco ya, que ahora eso, cualquier pregunta o reflexión que es bienvenida. ¿Qué pasó con esta gente de la transición, no? Pues este personaje es Arias Navarro, ahí con el rey Juan Carlos. Pues bueno, pues muchas de estas personas, ¿no?, que estuvieron en la Dirección General de Seguridad, en la Brigada Político-Social, como ya antes decía el compañero, pues en las años de la transición, ahora lo digo mucho, no acabaron en calzoncillos como en Portugal, como en la Revolución de los Claveles, sino que acabaron con los pantalones puestos y en mesas siendo los dirigentes de la policía supuestamente democrática, ¿no? Arias Navarro, es verdad que Arias Navarro lo que hizo fue el primer presidente, ¿no?, de la monarquía hasta julio del 76, claro, toda esa... Ahora, bueno, hay una serie de episodios que son muy interesantes, ¿no?, que se llama La conquista de la democracia, que es una serie de documentales que han echado en la 2, que explican muy bien todas las luchas obreras, estudiantiles que hubo durante la última etapa del franquismo y en esta época de la transición, y creo que explican muy bien, ¿no?, cómo pues, la movilización obrera y tal fue la que hizo que cayera este gobierno de Arias Navarro. Pero Arias Navarro luego hizo carrera, ¿no?, fue senador de la Alianza Popular y obviamente creo que murió en el finales de los 80. Este hombre luego incluso le dio un ducado, ¿no?, el ducado de Arias Navarro y tal. O sea, este hombre pues vivió tranquilamente, ¿no? Personajes como Claudio Ramos, este hombre luego lo mandaron a Canarias a dirigir la policía en Canarias, luego estuvo en Madrid dirigiendo estando en la Dirección General de Policía. O sea, que todos los policías, miembros de la Brigada Político-Social, de la Dirección General de Seguridad, pues o se mantuvieron en sus puestos, ¿no?, en la policía democrática, o pues hicieron carrera política o administrativa. O sea, que ninguno fue juzgado ni represaliado. De hecho, hubo en los años 76 y 77 varios militantes antifranquistas sí que denuncian, ¿no?, a policías torturadores. De hecho, en Tenerife hay un caso del inspector Matute que incluso le imponen un año de prisión, pero con la ley de amnistía, que en su segundo artículo, ¿no?, habla de que básicamente, ¿no?, que se perdonan, ¿no?, los crímenes cometidos, ¿no?, por policías, funcionarios, militares durante la dictadura franquista. Pues digamos que pues eso, todos los crímenes del franquismo, pues con esa ley de amnistía se borran, ¿no? De hecho, este hombre Matute, aunque lo condenaron a un año de cárcel, no pisa la cárcel, ¿no?, por esa ley de amnistía. Y como os dije antes, en la Dirección General de Seguridad, luego se llamó Dirección General de Policía, que es lo que se sigue llamando ahora, se mantuvo hasta 1983. Me parece interesante porque digamos que la violencia policial se abre, antes lo decía, ¿no?, con un militante del UGT muerto o asesinado en el año 39, en septiembre del 39, y la historia de este edificio, de la Dirección General de Seguridad, se cierra con el caso del Nani,
que bueno, no era político, pero era un delincuente común, que bueno, imagino que muchos lo conoceréis, ¿no? Que fue un delincuente común, que está conviccionado con la policía para hacer varios robos y tal, y que la policía lo lleva detenido, ¿no? a este edificio, a la Real Casa de Correos, y bueno, lo torturan salvajemente y demás, y lo hacen desaparecer, y de hecho han pasado 40 y pico años de tal y no se sabe dónde está el cuerpo. De hecho, en el año 88 es cuando se juzga a los policías que participaron en el caso y consiguen imputarles el asesinato del Nani, porque en los atestados policiales, al lado del atestado, ¿no? Del interrogatorio, en uno de ellos ponía RIP. Entonces, como que se habían dado cuenta de que realmente lo habían asesinado, ¿no? Y de hecho, bueno, no firman los atestados policiales en Nani, o sea, aparecen con una X, ¿no? Que eso pasaba muchas veces con los atestados de los militantes antifranquistas, ¿no? Porque claro, le habían torturado, le habían salvajemente, lo habían dejado hecho trizas y no podía firmar nada, ¿no? Pero no solo es el único caso, el del Nani, ¿no? El caso Arregui, ¿no? En el año 81, ¿no? Que era un militante de ETA que también lo torturan salvajemente y que es verdad que muere en la cárcel de Carabanchel, pero muere por las torturas, ¿no? Producidas en este edificio. José España Vivas, que era un militante del PCR de Alcalá de Henares, que también muere en este edificio, en la Dirección General de Seguridad. Vamos, tenemos un montón de casos, ¿no? De hecho, vamos, en la transición hubo más de 300 muertos, ¿no? A manos de la policía, de la extrema derecha, movilizaciones y tal. Y bueno, pues claro, hasta hace pocos años nos vendían, ¿no? El relato de la transición pacífica, ¿no? Que todas las élites, ¿no? Unidas, ¿no? En un despacho hicieron la transición y gracias a las investigaciones que se han hecho en los últimos años, a los documentales, a toda la presión social, ese relato de la transición pacífica, aunque obviamente se sigue defendiendo, pero por lo menos hay un relato que contrapone, ¿no? A ese relato hegemónico de la transición pacífica, que es esa violencia de la transición. Y bueno, ya para acabar, bueno, pues eso, me interesaba mucho, ¿no? Yo obviamente me metí en todos estos temas, bueno, porque también, como muchos compañeros míos o mucha gente, pues también por un relato personal, ¿no? Porque bueno, mi bisabuelo mi bisabuelo, que era de Málaga, de un pueblo de Málaga, fue represaliado y se exilió, ¿no? En el año 37 y demás. De hecho, el verano pasado estuve ahí en su pueblo y hay un monolito a la desbandada, a los malagueños que estuvieron a la desbandada. Pero bueno, luego conocí a diferente gente de asociaciones de memoria histórica en Madrid, una asociación que se llama La Comuna, de expresos del franquismo, que hablaron de esto del tema de la brigada político-social, y ahí fue cuando me informé, ¿no? Conocía el tema de Vivir el Niño y tal, pero dije, voy a investigar sobre esto. Y pues eso, me interesaba mucho, ¿no? El tema de la necesidad, ¿no? De que los historiadores, los investigadores, pues no solo estemos en la academia o en la universidad investigando y tal, sino que obviamente nuestras investigaciones en archivos o entrevistando a gente, pues salgan a la luz, ¿no? Pues en charlas como esta, en los medios de comunicación, en redes sociales. Y vamos, yo creo que en los últimos años, ¿no? Ha habido una lucha muy importante, ¿no? Por intentar juzgar, ¿no? a los torturadores del franquismo. Aquí bueno, tenemos el caso Anita Sirgo, Vicente Gutiérrez Solís, que han intentado llevar a torturadores del franquismo al banquillo. Esta foto es de Antonio González Pacheco, de Vivir el Niño, ¿no? Saliendo de la Audiencia Nacional. A ver, Vivir el Niño al final no fue juzgado y al final murió de coronavirus y tal, que bueno, es curioso que en ese mismo año murió Chato Galante, que era un militante antifranquista que había sido torturado por Vivir el Niño, y este personaje, Vivir el Niño. Y bueno, no murió juzgado, pero por lo menos, mira, el tío, sus últimos años de vida tuvo que vivir un poco acojonado de si salía a la calle y había algún militante antifranquista o había algún periodista que le quería preguntar algo, y pues eso, tenía que ir con el casco para que no lo reconocieran y avergonzado de lo que había hecho, ¿no? Porque yo creo que eso, que en los últimos años, por todas las investigaciones, la presión social, pues hemos conseguido, ¿no? Que grandes demócratas, ¿no? Que eran considerados como Martín Villa o Fraga, ¿no? Por lo menos se conozca su historia negra, ¿no? Su historia de participación en la violencia policial, y personajes como Luis el Niño, ¿no? Que hasta hace pocos años pues había vivido una vida plácida, ¿no? Trabajando en la seguridad privada tras estar en la brigada político-social y luego en la policía y demás. Pues este hombre, pues en sus últimos años de vida por lo menos tuvo que vivir atemorizado un poco, aunque fuera, con que alguien le señalara por la calle y con que se le reconociera, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos esa presión social ha conseguido que, aunque no se les juzgue a través de tribunales, por lo menos se les juzgue en la historia, ¿no? Yo creo que es importante también eso, así que nada, cualquier pregunta o duda o reflexión, pues es bienvenida y pues nada, espero que os haya gustado.
Iván, no sé si me toca a mí hacer de moderador. Va primero Iván. Melitón Manzana. Yo ser de los pocos que no murió en la cama, hijo puta. Bueno, ¿contesto o vamos a hacer varias preguntas? ¿Queréis hacer un par de preguntas seguidas? Vale. No, yo os quiero decir que yo he estado 6 veces en la Consejería de Seguridad. La primera vez una noche, porque tenía 16 años, no tenía historial. Las siguientes 3 veces durante 3 días. A partir de la tercera vez, de ahí fui a la cárcel de Carabanchel, que es otro sitio de memoria que no se habla y que está oculto y que además está siendo ocultado por los mismos poderes. Y luego la quinta y la sexta vez, estoy presentando un testimonio, yo he vivido todo esto. La quinta y la sexta vez estuve 10 días porque era estado de excepción. Yo he tenido a Billy el niño con su pistola así. Y yo no soy hijo de obrero. Yo creo que hay que tener en cuenta que en España tenemos un problema histórico, que es una lucha de clases, no cabe duda. Hay unas diferencias sociales enormes, pero también hay un problema que desde Felipe II cualquier idea extranjerizante era anatema. Veamos ahora a Trump cómo está atacando las universidades. O sea, las dictaduras se tienen que imponer contra la inteligencia. Entonces, el debate entre Unamuno y Viana Stray en el rectorado de la Universidad de Salamanca es paradigmático. Que Viana Stray dice muerta la inteligencia y Unamuno le dice venceréis pero no conquistaréis. Es decir, que aquí hay un problema de lucha por la democracia que es mucho más amplio. Entonces no lo reduzcamos solamente a un tema obrero. Puedo contar muchas más cosas, pero lo que quiero decir brevemente es que entre los nazis y la CIA hay una diferencia, sobre todo a partir de los años finales de los 60, que es que la CIA asesora a alejarse del paradigma nazi, que era la violencia más brutal posible, a una violencia psicológica que fuera eficaz para derrotar y anular la capacidad de respuesta. Y eso se ha degenerado luego en lo que es el consumismo y otra serie de mecanismos de control. Es decir, que seguimos heredando problemas de libertad de conciencia. También quiero decir que a mí se me expulsó de todas las universidades de España por 5 años. ¿De todos los qué? Universidades. Universidades. Sí, 5 años de universidades de todas las universidades de España y que se me echó físicamente la última vez que estuve en la DGS de España, se me echó al extranjero. O sea, yo he sido expulsado del país. Esos hechos han hecho que yo soy un retornado, que volví en el año 77, 78, en el año 78 volví, después de haber estado en el extranjero, porque me habían echado del país y a mi hermano gemelo también. Y el problema del retorno es muy interesante, porque lo que han conseguido es aislarte socialmente. Entonces nadie te conoce. Hay una minoría de personas que sabe tu historia, pero tú lo que has sido borrado es de la historia, de la memoria colectiva. Es decir, lo que te estoy intentando describir es que hay muchos métodos de destrucción de la memoria, que no son solamente métodos de clase, que son métodos muy sofisticados y que lo que hizo el franquismo en sus últimas fases fue ser muy sutil en su capacidad de represión. Podría decir muchas más cosas, pero pienso que no ha lugar y quiero dejar que otra gente hable. Muchas gracias. Bueno, con el tema de Melitón Manzanas, a ver, o sea, no he hablado de él y no hablo mucho en el libro, sí que lo menciono un poco porque es verdad que él no estuvo en la Dirección General de Seguridad, pero sobre todo en el libro de la secreta sí que hablo de él, de su caso, porque además de hecho tengo su expediente policial, su expediente personal,
porque bueno, hay mucho debate sobre si Melitón Manzanas colaboró con los nazis y tal. Yo, documentalmente no lo he podido demostrar. Seguramente porque es verdad que en la época de los 40 estuvo en la frontera con Francia y seguramente colaboró con los nazis, pero, porque por ejemplo, sí que Pedro Urraca, que el hombre que detuvo a Lluís Companys, sí que está claro que colaboró con los nazis. Pero este hombre es como, o sea, es más complicado conocerlo documentalmente, ¿no? Pero sí que es un personaje, Melitón Manzanas, ¿no? De hecho hay una serie en Movistar que... ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pero bueno, hay una serie en Movistar que habla del tema del asesinato de Melitón Manzanas. Xavier Echevarría. ¿Eh? El protagonista es Xavier Echevarría. Sí, eso sí. Y es muy interesante la serie esta porque habla muy bien del tema de cómo también ETA, los debates políticos que tenía, ¿no? Sobre cómo orientarse al movimiento obrero, los movimientos sociales... La serie que hay sobre los comienzos de ETA. Sí, pero no veo cómo se llama. La línea invisible. Esa línea invisible, esa. Que está, o sea, me parece bastante interesante porque a veces también con el tema de ETA pues se habla solo de los atentados y tal, pero también es interesante ver toda la cuestión política, ¿no? De los debates políticos que tenían, ¿no? Y pero sobre Melitón Manzanas es un personaje importante y yo mi tesis, y sobre todo eso, en el libro anterior de La Secreta sí que hablo más de él, ¿no? Luego con todas Pero hay una cosa que no he dicho, muy breve, es que el expediente académico que me impusieron por 5 años, había 3 motivos, y el segundo era haber participado en los comités de huelga de la Constitución de Madrid de los años 70. Es decir, que la división entre estudiante, origen de clase y demás, en esos momentos pensábamos en las fuerzas del trabajo y la cultura. Había una alianza interclasista entre en la lucha por la democracia y que hoy no existe. Es decir, que lo que tú has vivido en tu vida de distanciamiento de clases, en aquel momento era un momento en donde la sociedad se había juntado para derrotar a un enemigo principal, que es lo que yo creo que debemos de aprender a volver a hacer. Perdona que... No, tranquilo, sobre el tema de la cárcel de Carabanchel ha salido ahora un libro, que ahora me lo estoy leyendo, está muy bien, de Luis Ruiz Casero, que es un arqueólogo, y ya estoy investigando durante varios años sobre el tema de la cárcel de Carabanchel, y es un libro que habla de, hace una retrospectiva, porque fue una cárcel construida por presos políticos, y hace una retrospectiva muy interesante sobre el tema, y de hecho incluso estoy hablando con él para hacer una presentación conjunta sobre mi libro y el suyo, hacer algo así chulo. Y eso, es verdad que eso, en los últimos años, claro, la cárcel de Carabanchel la tira el gobierno del PSOE y ahora, de hecho, bueno, no sé si conocéis la zona, pero es un páramo, lo único que está es el CIE, lo único que queda de la cárcel. Y es verdad que en los últimos años he intentado, ¿no?, que se convierta también en lugar de memoria y demás, pero bueno, de momento veremos qué pasa, ¿no? Es una pena, ¿no?, que se tirara la cárcel de Carabanchel, porque hubiera estado muy bien que se hubiera hecho un lugar de memoria, ¿no?, y un museo. De hecho, por ejemplo, en el libro lo hablo de varios lugares de memoria y en Portugal tenemos, que eso no lo he dicho, ¿no?, que aquí estamos peleándonos, ¿no?, porque hay una placa, ¿no?, en la Real Casa de Correos, pero en Portugal, ¿no?, en Lisboa, no sé si estaba en Lisboa, pero en el pleno centro de la ciudad, al lado de la catedral, hay un museo, que es el Museo de Alchuve, que es un antiguo centro de torturas de la policía política, y es ahora un museo de la resistencia contra la dictadura de Salazar, de la represión de la policía y de la represión de los claveles, ¿no? Y es un museo que, si vais a Lisboa, os recomiendo visitarlo. Yo lo he visitado ya 3 veces y de hecho incluso por correo hemos hablado varias veces con el museo. Son gente que incluso hace muchas jornadas, tienen libros sobre la historia del museo, la historia de la represión. O sea, digo que son gente que hacen, o sea, que no solo es un simple museo, sino que también hace mucho por divulgar, ¿no?, lo que hacen allí. Y está muy bien, ¿no? Y en Barcelona, por ejemplo, tenemos la Cárcel Modelo de Barcelona, que también es un museo ahora de la memoria, y hacen exposiciones temporales, hay una exposición sobre la historia de la cárcel, y eso hubiera estado muy bien que lo hubieran hecho en Carabanchel. Mi deseo mayor es que este edificio de la Real Casa de Correos se convirtiera en ese museo, ¿no?, en ese museo de la represión y tal. Ahora mismo, con el gobierno que es la Comunidad de Madrid, pues ya cuesta sudor y lágrimas, ¿no?, conseguir una simple placa, pero bueno, ojalá un día haya un gobierno de izquierdas, ¿no?, en la Comunidad de Madrid que pues pelee por lo menos, aunque no sea todo el edificio, pero por lo menos que hubiera una planta que explicara la historia del edificio y que explicara la represión franquista, ¿no? Y bueno, sobre todo el tema de la represión a estudiantes, obreros y tal, a ver, es verdad que yo en la presentación he hecho una presentación muy sucinta, luego en el libro lo tenéis, tampoco puedo explicar, pero bueno, creo, igual no lo he dejado muy claro, pero o sea, yo no solo hablo de la represión a obreros y tal, también de estudiantes, y obviamente es verdad que igual no lo he dicho muy claro,
Aunque los 50 es verdad que entran sobre todo estudiantes, hijos de clase alta o de representantes del régimen, pero es verdad que en los 60 la universidad se abre a las clases medias, incluso a hijos de algunos de trabajadores, ¿no? Y por eso, de hecho, las universidades se magnifican a los estudiantes, y la represión del movimiento estudiantil es muy importante en mi trabajo, y lo que tú decías también, ¿no? Como hay una unidad, por ejemplo aquí en Asturias lo vemos con la Universidad de Oviedo, como hay una unidad, ¿no?, de movilización entre trabajadores y estudiantes en esos años, como por ejemplo en las movilizaciones contra la guerra de Vietnam aquí en la Universidad de Oviedo. Y eso también, obviamente, el franquismo hace lo indecible porque en las universidades no se mueva nada y no haya ningún tipo de movimiento político ni democrático. Pero es curioso que el movimiento universitario llega tan lejos que realmente los universitarios son los únicos que consiguen derrocar al sindicato del régimen franquista, que el SEU, que era el sindicato estudiantil del régimen, en el año 65, si no me equivoco, 64, lo liquida el régimen franquista. Crea luego otros organismos, pero digamos que lo liquidan, y es gracias a la lucha estudiantil, ¿no?, en esa represión, ¿no? Así que, bueno, pues... Lo importante es que no pudieras quedarte a vivir en tu propia casa, que tuvieras que andar de un lado para otro. Entonces te producían una inestabilidad personal inmensa. Esa era su estrategia fundamental. Sí, es que bueno, también otra cosa importante con el tema de la represión no solo es el tema de las torturas, que mucha gente, aunque igual no estuvo en comisaría o en la cárcel, pero mucha gente, lo decías tú antes, mucha gente que no pudo estudiar en la universidad, mucha gente que la expulsaron de su trabajo, que no, hasta los años de la transición no pudo volver a trabajar en su puesto de trabajo, y mucha gente que aunque igual no fue represaliada en la cárcel o en las comisarías, pero que no pudo trabajar donde estaba trabajando, y eso también es represión, al fin y al cabo, ¿no? ¿Alguna intervención más? Bueno, que más o menos no cambió mucho la cosa, no, hoy en día. Bueno, un poquitín sí, hombre. Un poco sí. No suficiente. Vale, no me jodas. No suficiente. No suficiente. Bueno, lo suficiente no, pero bueno. A ver. Hay todavía mucha discriminación. A ver, está claro, ¿no?, que obviamente, lo que dice Berto, que obviamente no vimos los tiempos de la dictadura. Obviamente, si viéramos los tiempos de la dictadura franquista, esta charla se podría hacer. Ahora la brigada política y la brigada de información. Sí, pero a ver, que va a decir una cosa. Que Bueno, obviamente... vamos a acabar dentro de poco. Sí, pero déjame decir una cosa, vamos, Berto. Que es verdad que ahora estamos viviendo, y de hecho también yo creo que el interés del tema de la secreta o del tema de estudiar estos temas y que tengan cierto interés, porque ahora también estamos viendo en cierto momento con el tema de las islas de la Suiza aquí en Gijón, lo de Zaragoza. O sea, lo que estamos viendo ahora es que están los sitios de Somosaguas en Madrid, por ejemplo, estamos viendo que lo que están haciendo... Ahora son más listos, o sea, ahora lo que es una represión selectiva a ciertas personas para que los demás no se movilicen, pero obviamente no vemos los tipos de franquismo. Bueno, creo que vamos a dar por terminado el acto, porque no avanzamos nada. Dentro de 10 años hay que volver a hacer otro libro. Bueno, no avanzamos nada, está todo muy mal.